por 10 años. Creemos que sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad, para este caso también se debe plantear la inhabilitación política por 10 años. Esto lo decimos porque la inhabilitación política es una sanción política discrecional sujeta a criterios de razonabilidad constitucional que impone el Congreso de la República. Esto lo hace distinta precisamente por su naturaleza a la inhabilitación penal y la inhabilitación administrativa. Y planteamos este tema porque este Congreso de la República ya tiene un precedente. Si nosotros revisamos lo ocurrido sobre los casos de la inhabilitación y suspensión, presidente de las congresistas, caso Luz Salgado y Carmen Lozada, donde el 16 de agosto del año 2001, mediante resolución legislativa del Congreso de la República 003 del año 2001, se destituyó e inhabilitó en el ejercicio de la función pública por 5 años a las entonces congresistas Luz Salgado y Carmen Lozada. Ambas congresistas recurrieron al Tribunal Constitucional para ver si este caso tenía un caso de infracción constitucional. Y el Tribunal Constitucional manifestó de que declara este caso por improcedente, anulando de esta manera el recurso planteado por las congresistas Luz Salgado y Carmen Lozada. Este precedente que determina que frente a un caso de inhabilitación o frente a un caso que se ha presentado de sanción que ha dado este Congreso de la República debería de ser considerado. Este es el mejor precedente que tenemos y es en esa razón que nosotros solicitamos para que dentro de este informe se considere también la inhabilitación por 10 años a los congresistas que están siendo acusados el día de hoy, señor presidente. Tiene la palabra la congresista Marisa Glave. Gracias, presidente. Presidente, este informe no representa la gravedad institucional del caso y de los hechos que hemos nosotros podido ver a través de los medios de comunicación y a través de los videos que se han alcanzado nuevamente el día de hoy. Y, presidente, una vez más tenemos una prueba gráfica de clientelaje político. Después de los años 90 y de los videos que vimos en el 2000, de cómo funcionaba la sala del CIN y cómo funcionaba la manera en la que se compraban votos y conciencias, creímos que ese nivel de clientelaje político no lo volveríamos a ver y lo hemos vuelto a ver, presidente. Pero decimos que este informe invisibiliza y no llega a representar el daño institucional que estamos viendo, presidente, porque el portafolio de contactos que ofrecen los congresistas acusados no se han generado en el aire, presidente. Se generaron con un indulto ilegal. Un indulto producido en diciembre que fue el origen del canje de votos, presidente. Y ese elemento central de un indulto ilegal pactado con Alberto Fujimori, al que hoy pretenden algunos acá invisibilizar en esta discusión, es el que ha dado origen a que el señor Kenji Fujimori y sus aliados políticos puedan tener un gancho con el señor Kuczynski para poder ofrecer lo que todos hemos visto que estaban ofreciendo. Y ese es el elemento de contexto, presidente, que está ausente en este informe. Y que tiene y debería estar, presidente, porque el país merece también saber que este es un elemento complejo. Ocurrió precisamente, ya lo ha dicho el congresista Pacori, en el caso de la congresista Luz Salgado y en el caso de la congresista Carmen de Lozada, cuando este Parlamento procedió también porque hubo una infracción constitucional y además de destituirlas las inhabilitó, ¿no es cierto? Varios de los congresistas que están acá estuvieron en aquella sesión y votaron a favor de esa inhabilitación en aquella sesión. Se ponía en evidencia que lo que estaba mostrándose era un pacto oscuro de destituir un proceso democrático en el país. Y que lo que había era un acaparamiento de instituciones y que lo que había era un ejercicio autoritario del poder, del cual finalmente eran testigos aquellas congresistas porque habían estado presentes en una reunión en la que Vladimiro Montesinos explicaba claramente lo que estaba ocurriendo. Hoy, presidente, tenemos acá
a Fuerza Popular diciendo que quiere llegar a la verdad y al fondo de la corrupción y a lo que finalmente desató lo que para nosotros sí es la posibilidad de investigar por cohecho genérico, y es que hay una generación de posibilidad de relaciones creadas desde el momento del indulto, presidente. Indulto que ya la Sala Penal ha dicho en el caso de La Gracia en Pativilca que no aplica, y que ojalá la Corte Interamericana de Derechos Humanos deje claramente sentado que así, bajo la mesa y de manera corrupta y oscura, no se podía negociar. Presidente, ¿y por qué decimos entonces que Fuerza Popular no ha permitido entender el contexto? Porque desde el 10 de enero tiene la señora Takayama y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales el pedido que hemos firmado varios congresistas, entre ellos la congresista Wilka y yo, para pedir una acusación constitucional contra la señora Mercedes Arauz y contra el ex ministro de Justicia, precisamente por mentir sobre el tema del indulto, presidente. Y no se ha querido ver, y no se ha visto en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, y debió verse para precisamente ver el contexto y la magnitud de este proceso. Porque algunos dicen, simplemente eran unos congresistas gestionando obras, porque eso es lo que ha pretendido hacer la defensa el día de hoy. Hoy día la defensa pretendió decir que acá lo único que había era un intento legal de gestionar obras, porque es verdad que la mayoría de congresistas tienen que hacer un conjunto de gestiones al Ejecutivo para distintos temas. Han salido en las fotos que han presentado los señores congresistas en su defensa prácticamente todos los congresistas que están acá. ¿Y eso es delito? No, pues no es delito. Eso no es delito. Pero lo que se está discutiendo acá no es una gestión regular, lo que se está discutiendo acá es la posibilidad de la prebenda para cooptar conciencias. Y ese es el punto de fondo. Y es el tema del clientelaje político, presidente. Y por eso para nosotros hay un elemento central de contexto que no está incluido y que es precisamente un indulto ilegal al señor Fujimori. Fuerza Popular entonces nos pide ver una parte. De hecho, sentimos que este informe tiene insuficiencia, presidente, en la parte de la argumentación constitucional sobre la infracción, porque precisamente no se atreve a citar la sentencia que es la que está haciendo alusión el congresista Pacori, que es una sentencia del Tribunal Constitucional en el caso de la señora Luz Salgado y la señora Carmen Lozada, donde dice expresamente algo que tenemos que entender nosotros, que en ese caso, y nosotros creemos en este caso también, las demandas que sostienen que el Congreso, las demandantes, en ese caso la señora Salgado y la señora Lozada, sostienen que el Congreso de la República era incompetente para aplicar la sanción de inhabilitación, ya que esta sanción requiere una condena penal. Asimismo, sostienen que la sanción era desproporcionada. Al respecto, la Constitución establece la inhabilitación como una de las sanciones a imponer en un juicio político. En efecto, este colegiado ha sostenido antes: la inhabilitación política es una sanción política discrecional, pero sujeta a criterios de racionalidad constitucional que impone el Congreso de la República. Esto lo hace distinta, precisamente por su naturaleza, de la inhabilitación penal y la inhabilitación administrativa, las cuales son de carácter estrictamente jurídico, presidente. Y explicar precisamente cómo ya este Parlamento ha aplicado este tipo de sanción y este tipo de acción a congresistas que aparecieron en videos que estuvieron coludidos con mecanismos de clientelaje político en los años 90 y que hoy finalmente se articulan también, presidente, a temas que tienen que ver con el manejo oscuro con el que el señor Kenji Fujimori evidentemente y a todas luces negoció el indulto ilegal del exdictador. Presidente, nosotros creemos que es importante que no vaya a ocurrir que este informe pretenda ser después usado en los tribunales por parte de los señores acusados y que luego pretendan, como se ha dicho, ¿no es cierto?, sancionar al Congreso o retroceder en la sanción que se está aplicando por una mala tipificación o por haber incurrido en algún tipo de error en el ejercicio de redacción. Y por eso, presidente, nosotros sí precisamos que a la hora de la votación se pueda decir en qué extremos está uno de acuerdo o no está de acuerdo, y nosotros estaríamos de acuerdo en los extremos A del numeral 11, en el caso del 11.1, 11.2 y 11.3, y estaríamos de acuerdo en el caso de la destitución, presidente, por la infracción del artículo 39 de la Constitución. Gracias. Congresista Jorge del Castillo. Gracias, congresista Glave. Muchas gracias, señor presidente. Como premisa tengo que decir que evidentemente lo que hemos visto en los videos y los mismos comportamientos están fuera pues de cualquier marco ético. No estoy de acuerdo con que esto se hubiera realizado.
y creo que por eso la reacción de la opinión pública fue la que fue, ¿no? Y tendrán que ya en la discusión final en el Pleno ver si aplican las figuras directivas que se han señalado, que habrá un proceso en su momento, ¿no? Pero hay una cuestión previa, digamos, que me preocupa, ¿no? El peritaje del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses acota lo que nuestras propias autoridades oficiales dicen sobre lo que hemos visto aquí en pantalla. Se concluye que los archivos de video examinados no provienen de su fuente original, y para garantizar que los archivos de video no hayan sido manipulados, cambio de formatos, cortes al inicio o final del archivo, como hemos podido apreciar, que han habido algunos cortes, algunas superposiciones y pegadas, se requiere analizar dichos archivos en su fuente original del dispositivo de grabación que se realizó. Y evidentemente el señor Mamani no ha cumplido con entregar ni al Congreso ni al Ministerio Público la prueba original. Ese es un tema, o sea, aquí se está resolviendo sobre la base de una prueba que todavía hay que probarlo, hay que acreditar lo fehaciente de su origen. Eso por un lado. El otro tema, señor presidente, es los delitos. No los voy a evaluar, me quiero circunscribir al tema constitucional. ¿Cuáles son los artículos que se citan, que han violado los congresistas? A ver, artículo 39. Todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la nación. El presidente de la República tiene la más alta jerarquía al servicio de la nación. Y en ese orden los representantes al Congreso, ministros de Estado, miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo de la Magistratura, los magistrados supremos, el fiscal de la Nación, el defensor del pueblo en igual categoría y los representantes de organismos descentralizados y alcaldes, de acuerdo a ley, punto. ¿Dónde está la infracción? ¿En qué se ha violado este artículo? O sea, quisiera que él me diga con precisión y con cierta ciencia jurídica. Nada que ver. Busquen otro artículo, pero por lo menos este no es. Artículo 44. Son deberes primordiales del Estado defender la soberanía nacional, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la nación. Asimismo, es deber del Estado establecer y ejecutar la política de fronteras y promover la integración, particularmente latinoamericana, así como el desarrollo y la cohesión de las zonas fronterizas en concordancia con la política exterior. ¿Dónde está la infracción? ¿Cómo podemos derivar que estos arreglos y cosas que ellos han hecho infringen el 39 y ahora el 44? Ni por el forro, señor presidente. Último artículo que invocan, el 35. Los ciudadanos pueden ejercer sus derechos individualmente o a través de organizaciones políticas como partidos, movimientos o alianzas conforme a ley. Tales organizaciones concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular. Su inscripción en el registro correspondiente les concede personalidad jurídica. La ley establece normas orientadas a asegurar el funcionamiento democrático de los partidos políticos y la transparencia en cuanto al origen de sus recursos económicos y el acceso gratuito a los medios de comunicación social de propiedad del Estado en forma proporcional al último resultado electoral. ¿Dónde está la infracción? ¿Qué tiene que ver con el tema? Nos han hablado de papas y aquí no dice papas, ni camotes, ni yucas tampoco, por supuesto. Entonces, señor presidente, yo creo que el basamento constitucional de esta imputación, yo no le veo por dónde nos podamos hacer. Nuestro colega Pacori y nuestra colega Marisa Glave han traído a colación el caso de Luz Salgado y de la señora Lozada, pero él nos ha leído la sentencia final, declararon improcedente. O sea, es al revés, es el argumento invertido. O sea, si hacemos lo que ellos dicen,
vamos a terminar en lo mismo. O sea, como no hay sentencia, como no hay causal específica, porque después de esa resolución, cuando salió esa inhabilitación, no se exigía votación calificada como ahora sí se exige. No se exigía tipificación como ahora sí se exige. Por tanto, podemos terminar ante la falta de sustento constitucional en una acción. Me pido una interrupción con mucho Gracias, gusto, congresista del Castillo. Para entenderle, porque acá tengo la sentencia y declara improcedente la demanda y por tanto ratifica la sanción. Es lo que entendimos y está acá en la sentencia del TC. Gracias. Puede continuar, congresista del Castillo. Pero ellos volvieron después, ¿cierto? Ellos volvieron y él mismo ha dicho que tuvo que haber indemnizaciones millonarias para pagarle, no sé, porque volvieron. Entonces, yo creo que hay que aplicar lo que ahí se dice, un principio de racionalidad. He leído textualmente los 3 artículos constitucionales que se citan como haber sido infraccionados y ninguno aplica sobre el tema. De los delitos no me pronuncio porque puede tener su propio camino. Me preocupa el aspecto constitucional, señor presidente, porque con este criterio, cualquier cosa, el respeto a los símbolos nacionales, pasa un congresista y no canta el himno nacional o no saluda la bandera, infracción constitucional. O sea, ese es el riesgo que nosotros queremos poner y crear una inestabilidad en el Congreso de la República. No comparto ese criterio, señor presidente. Yo creo que debemos reflexionar de ese tema y eso no significa, si hay, digamos, acción delictiva, no significa que no se tenga que sancionar. No estoy defendiendo, estoy diciendo no debemos irnos a un extremo de un punto en el cual puede ser sumamente peligroso por la aplicación incorrecta de lo que alguien cree que es una infracción constitucional. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista del Castillo. Congresista Mauricio Mulder. Presidente, es verdad que ha habido evolución en el ámbito del Tribunal Constitucional con respecto a la apreciación de lo que se denominan las inhabilitaciones por infracción constitucional. Y sin duda esto será parte del fondo del debate, pero sigue siendo el texto constitucional pétreo, en el sentido de que se puede, y no hay un catálogo, se puede establecer imputaciones de infracción constitucional de cualquier artículo de la Constitución. No existe una ley de desarrollo y aunque hay algunas especificaciones que se han hecho a nivel del Tribunal Constitucional, número de votos, la sentencia Tineo Cabrera que se ha mencionado, por ejemplo, o en el sentido de que debe el Congreso establecer el catálogo de las infracciones constitucionales, como no se ha hecho, se sigue aplicando la norma conforme se pueda interpretar para cada caso. Lo que es de aplicación, además, presidente, en forma inmediata es el artículo 100. El artículo 100 de la Constitución establece claramente que por las imputaciones que corresponden a delitos, el fiscal de la Nación formula denuncia ante la Corte Suprema en el plazo de 5 días. A diferencia del artículo 184 de la Constitución del 79, que establecía que el fiscal evaluaba una acusación por delito, en la Constitución del 93 se puso el artículo 100 obligando al fiscal a hacerlo. Esto tiene un antecedente, que era el caso de Alan García, porque como él fue acusado por el Senado en el año 91, el fiscal que recibió esa denuncia, que eran 4 delitos que se le imputaban, desechó 3 y formuló por 1. Eso no le gustó al fujimorismo. Y entonces cuando les tocó hacer una constitución, pusieron el artículo 100, para que sea obligatorio. Y ya ve usted, el tiempo pasa y las cosas se vuelven en contra de uno. Pero entonces en este tema, presidente, es clarísimo que el fiscal va a tener que abrir de todas maneras, en un plazo de 5 días, una denuncia. Y el vocal supremo abre la instrucción correspondiente. O sea, es mandato constitucional. No la puede apreciar sino en el desarrollo de la investigación.
Ahora, por eso sí es importante que haya correctas imputaciones de carácter delictivo, porque además hay una tendencia muy marcada en los últimos tiempos en el Poder Judicial de ver con mucho recelo lo que viene del Congreso de la República, pero que va a tener que hacerse en el debate en sede judicial, eso de todas maneras. Ahora, presidente, yo no iba a intervenir prima facie en esto, pero como los temas son políticos, yo simplemente quiero hacer alusión a una intervención, que es la de la querida congresista Marisa Glave y su bancada, porque, claro, ahora un discurso fuerte, ¿no?, tronante, reclamando que se hagan las suspensiones, pero al mismo tiempo diciendo de que no hay autoridad moral, porque esto debería ir más allá, etcétera, etcétera. Y yo me he puesto a contar otra vez, una y mil veces, los votos de la vacancia del 21 de diciembre, ¿no? Y hubieron 79 votos a favor, y hubo una bancada que no quiso votar, pues, y que con sus votos hubiesen podido obtenerse los resultados que después se obtuvieron. Y ojo, que no estamos hablando del proceso que nos está trayendo acá, de lo que estamos hablando es de las evidencias que habían con el señor Kuczynski. O sea, para la bancada de Nuevo Perú, con todo respeto, el tema del pacto que hizo el señor Kuczynski para sacar al señor Fujimori es sumamente grave y perfecto, pero eso les resulta más grave que todos los casos de corrupción imputados al señor Kuczynski, que después fueron confirmados de una manera tan contundente por organismos nacionales que ya ni siquiera necesitábamos que viniera nada del extranjero, sino por la Unidad de Inteligencia Financiera, que el 21 de marzo ya era pues una ola indetenible, ¿no es cierto? Me pide una interrupción, como era obvio, presidente. Congresista Glave. Gracias, presidente. Sí, pues era obvio. Presidente, el tema acá que el congresista trae, sí, tuvimos una duda en el momento de si había suficiente contundencia en una acusación contra el señor Kuczynski, y nos quedó tan claro después, con toda la evidencia y la investigación que hizo el congresista Manuel Damer y la información de la Unidad de Inteligencia Financiera que salió después, que nosotros promovimos la segunda vacancia, presidente, y nosotros activamente buscamos a distintos congresistas para promover la segunda vacancia, presidente, porque además precisamente en ese momento en el que se debatía la primera vacancia, hubo un conjunto de elementos que después sí tienen a colación con lo de hoy, que son las mentiras de la señora Mercedes Arauz, las mentiras del señor ministro de Justicia que tienen que ver con el indulto. Entonces sí, podemos quedarnos solo con una imagen, nosotros sí hemos después entendido que había un conjunto de elementos adicionales y por eso nosotros promovimos la segunda vacancia, presidente. Gracias, congresista Mulder. Congresista Mulder. Bueno, o sea, no entendieron bien, no le tenían muchas dudas, para otros era absolutamente claro, para los que estuvimos en esa posición mayoritaria en ese momento, y la promoción de la segunda vacancia en realidad atribuírsela ahora tampoco, pues, porque aquí son varias bancadas las que intervenimos incluso en la redacción del tema, y no es que una pueda sentirse propietaria de eso. Es más, alguien ha señalado, creo que justamente la congresista Mercedes Arauz que usted menciona, que el promotor estaría de primer ministro, y eso es lo que no le gusta, pero tampoco es que haya sido él específicamente eso. De manera, presidente, que aquí lo que hay es simplemente que los hechos de fondo han sido hechos que han motivado la caída del presidente de la República. Esos son los hechos de fondo. Y el margen con el que el presidente de la República formuló su negociación, autorizó su negociación, y en ese sentido es correcto lo que señala la congresista Glave, tiene a quienes se vendieron, pero para que se pudieran vender había que ver los que los compraron. Y esa parte falta. No necesariamente tiene que venir en esta acusación constitucional, tendrá que proceder en otra, sin duda alguna. Pero si estamos imputando que hay venta de voto, también tenemos que imputar que ha habido compra de voto, porque no habría razón de vender algo que si no hubiera alguien que lo está comprando. Y el gobierno tiene que ver en ese tema. Yo no sé si los nombres mencionados en esos videos serán o no serán, pero es evidente de que eso es una pista, sin duda alguna. Y la conferencia de prensa en donde el señor Yufra pretendió decir que nunca había conocido y al día siguiente fue desmentido por el audio, evidentemente muestra que incluso mintieron en una conferencia de prensa, de la manera más ostensible. Y el ministro tiene también derecho ante juicio.
Entonces, ¿qué hemos hecho acá en el Parlamento? Al respecto, no se ha hecho nada. Y entonces alguien puede decir, ¿cómo nos van a imputar un delito si no está tampoco la otra parte de la imputación, que es la que completa el delito del cohecho pasivo? O sea, el que corrompe y el que se deja corromper. Y eso, presidente, lo pongo en evidencia para que, si es que se quiere hacer una objeción de carácter jurídico al respecto, se sepa que aquí en el Parlamento sí se ha mencionado de que ese es un tema que está en curso, o debe estar en curso por lo menos. Gracias. Gracias, congresista Mulder. Finalmente, congresista Alreategui. Sí, me ha pedido una interrupción al congresista Becerril, presidente, si fuera posible. ¿Cómo no? Congresista Becerril. Sí, presidente, rápidamente. Congresista Jorge del Castillo no encuentra ninguna infracción a la Constitución, pero no hace alusión al artículo 43. Eso está en las conclusiones del informe. ¿Qué dice el artículo 43? Dice, ¿no? Del Estado, la nación y el territorio. La República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado. Y se organiza según el principio de la separación de poderes. Hablamos de separación de poderes. Pregunto yo, ¿por qué es importante que haya separación de poderes? ¿Porque simplemente decimos son poderes autónomos? No, porque en ese caso el Congreso de la República ejerce un control político sobre otros poderes del Estado. Cuando se busca comprar votos, comprar conciencias, ¿se menoscaba o no se menoscaba la independencia y autonomía del Congreso de la República? Claro que sí. Más aún, ¿para qué se busca la separación de poderes? Pregunto yo. Porque simplemente pues es algo teórico. No, porque justamente mediante esa separación de poderes, esa autonomía, nosotros realizamos el control político. ¿Y qué se buscaba? Se buscaba la vacancia de un presidente de la República. ¿La vacancia por qué? Justamente dentro de lo que es el control político. ¿O no es control político buscar la vacancia de un presidente? Claro que sí. Entonces, al comprar votos y conciencias, se evitaba que no solamente los congresistas implicados o buscados con prebendas, sino que todo el Parlamento como institución no lleve a cabo esa función que nos da el artículo 43. ¿De qué separación de poderes podemos hablar si estamos subyugados al Ejecutivo? Entonces, por favor, acá hay una muestra que sí se infringe el artículo 43 y podemos discutir sobre los otros artículos. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Sí, presidente. Congresista Alreategui. Me pido una interrupción. ¿Segunda interrupción? Democráticamente. Congresista del Castillo. Más que amable. A ver, el artículo dice, para empezar, no está citado en las conclusiones. Está en la conclusión. No lo leo acá. Acá dice 39, 44, 35 y otra vez 39. No dice 43 por ningún lado. Pero así lo dijera. 43 dice, la República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. El Estado es uno e indivisible. Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado y se organiza según el principio de separación de poderes. Por esta frase, principio de separación de poderes, esa es una infracción constitucional. Entonces nos olvidamos, estimados congresistas, de hacerle una acusación contra el Mauricio. ¿Cómo nos olvidamos contra Fujimori y todos? Porque compraron aquí